Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Quien te saluda, tu amigo Noé Álvarez, también te agradece el haber decidido estar nuevamente con nosotros. Con ustedes el pastor Homero Salazar. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Les saluda con mucho cariño su pastor Homero Salazar. Hoy estamos empezando una nueva serie que hemos titulado Cristianismo. Cristianismo. De allí viene la palabra cristianos. Obviamente te das cuenta que estamos basándonos en Cristo. Cristianos. La traducción real de cristianellos sería seguidores del Mesías. Cristo se traduce como Mesías y anellos como seguidores de él. Por eso vamos a empezar esta serie y vamos a utilizar un texto de la palabra que es maravilloso. Me refiero al Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 6. Jesús le dijo. Noten tres cosas importantes que Jesús dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que Jesús responde a la pregunta que le hace Tomás. Tomás le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esta respuesta maravillosa de Cristo nos coloca a nosotros en un plano de seguridad. Cristo Jesús, al igual que el gran yo soy, se atrevió a decir claramente quién Él era y, por supuesto, cómo la raza humana vuelve otra vez al Padre, vuelve otra vez a ser recreados por el Padre. Volvemos otra vez a formar parte de esa familia donde nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, es el creador, es quien nos sustenta y nos da la alegría de la eternidad. Pues para volver al Padre, después de haber caído como raza humana, hay un solo camino y Jesús se presenta a Él como el camino, la verdad y la vida. Esta verdad hay que tenerla en mente porque vamos a tratar de hablar justamente de qué es el cristianismo basado en esta verdad. Obviamente, es importante también entender que la religión cristiana, o sea, los que amamos a Cristo, seguimos a Cristo, somos llamados comúnmente cristianos. Pero en realidad nuestra fe no es en el cristianismo, sino que nuestra fe está basada en Cristo. De allí se deriva el nombre que tenemos nosotros como cristianos. Y esto es importante entender porque el único puente, la única conexión que nosotros tenemos para con el Padre es a través de Cristo. No hay otro nombre, decía el apóstol San Pedro, en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que el único camino, la única forma de volver al Padre es por medio de Cristo, en Cristo, por Cristo, de Cristo. Y por eso vivimos para Cristo. Quiero darte un concepto completo y lo vamos a ir desarrollando en esta serie acerca de lo que es verdaderamente el cristianismo. La religión cristiana, este es el concepto que quiero darte y lo vamos a desarrollar. La religión cristiana se encarna en una persona, Cristo. Se realiza en un acto redentor, la cruz. Se expresa teóricamente en una doctrina, que es la Biblia. Se practica en una moral, que es el discipulado. El seguidor de Cristo vive una moral y a eso le llamamos cristianismo. Y se consuma en una adoración, o sea,
la expresión de alabanza, de adoración a Dios. Ya te mencioné 5 cosas importantes: que el cristianismo se encarne en una persona, que se realice en un acto redentor, que se expresa teóricamente en una doctrina, que se hace práctica en una moral y que se consuma el cristianismo, la religión cristiana, en una adoración. Vamos a desarrollar en este mes, en estos próximos encuentros, vamos a desarrollar estos 5 conceptos. Voy a empezar con que el cristianismo se encarna en una persona. Y allí nuestro texto base es Juan 14:6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo agregaría, sino solo por mí. No hay 5,000 caminos. Puede ser que a Roma conduzcan muchos caminos, pero al Padre hay un solo camino y su nombre es Cristo. Esto nos debe hacer entender que el Evangelio, entonces, la buena noticia que predica el cristianismo, es esencialmente una persona, la persona de Cristo. Fuera de él, todo lo que se pueda decir o todo lo que se pueda querer conseguir fuera de Cristo en cuanto a volver al Padre, en realidad es una falacia, es una mentira. Aquí la única verdad es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él, Jesús, mi querido amigo, mi querida amiga, es el centro de la Biblia. Y en el centro de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se halla una persona que es el medio, es el Mesías dentro del plan de salvación divino, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que ha llegado a esta arena, a este mundo, como lo cuenta el Nuevo Testamento, y nos ha dejado una maravillosa estela de consejos, de doctrinas que le dan contextura, que le dan presencia, personalidad al hecho maravilloso llamado Cristo. Por lo tanto, entonces, que quede claro que la religión cristiana es inseparable de la persona de su divino fundador. Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es el fundador de esto que llamamos hoy cristianismo, religión cristiana. Hebreos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo nos dice con claridad, dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, Pablo dice que la carrera cristiana corramos, pues dice, esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mis amigos, debe quedar claro en nuestro corazón que la vida del verdadero cristiano es Cristo mismo y no el cristianismo. ¿Ok? El cristianismo no es, ante todo, ni una doctrina, ni un libro. El cristianismo es un hecho, o mejor dicho, es una persona. La persona llamada Cristo. Cristo es el cristianismo. Mira, en el centro del testimonio revelador del Nuevo Testamento, se sitúa allí en el centro de ese testimonio un acontecimiento histórico que llamamos Jesucristo. La persona de Cristo le da sentido. La persona de Cristo llena todo lo que es el cristianismo. La persona de Cristo es inseparable de lo que tú llamas, de lo que yo llamo cristianismo. Por eso, cristianismo, cristianellos, seguidores del Cristo, seguidores del Mesías. Cualquier cosa que separe a Cristo del cristianismo, simplemente el cristianismo deja de ser lo que supone que es. Ahora, te lo digo más claramente, el cristianismo sin Cristo es locura. ¿Entendiste? El cristianismo
necesita la presencia, la persona de Cristo es lo único que le da sentido al hecho de ser nosotros cristianos. La religión cristiana. No estamos hablando de una religión mariana, no estamos hablando de una religión josesiana, no estamos hablando de una religión pabliana. O sea, estoy tratando de mostrarte que el cristianismo tiene como centro, como esencia, a Cristo el Señor. Es el único camino, la única verdad y el único lugar donde podemos encontrar vida. El objeto del cristianismo no es una verdad abstracta, mi amigo. Es un hecho, es una persona, es Jesucristo. Jesucristo y este crucificado, lo vamos a ver en el próximo tema. Este hecho, esta persona, se ofrece naturalmente a la mirada antes de ofrecerse al pensamiento. Y lo que actúa sobre nuestra alma, en el bendito sentido de que Dios ha querido salvarnos, Dios ha querido enviarnos un camino, una verdad, un solo lugar donde encontrar vida. Nosotros no creemos en el cristianismo. Nosotros creemos en Jesucristo. Él es el todo para aquellos que somos seguidores del Mesías. Me gusta mucho cómo Juan lo relata en este maravilloso capítulo 14. En medio de dos promesas poderosas. La primera, la promesa de la segunda venida de Cristo, y la segunda, la promesa de el Espíritu Santo sobre nosotros. En medio de esas dos promesas aparece el maravilloso texto donde Jesús se expresa con estas palabras. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Verso 4. Allí es donde Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces el verso 7 termina diciendo esto que es maravilloso. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya Jesús aquí nos está hablando de la unicidad, no solamente de propósito, sino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos para darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de esta salvación. Cuando tú entras en ese maravilloso plano, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando tú entregas tu vida y dejas que Él sea el Señor, tome el señorío en tu corazón, entonces has entrado en lo que tú y yo conocemos como el cristianismo. Aceptar a Cristo te hace entrar en el cristianismo, y entonces el cristianismo que empiezas a vivir, lo empiezas a vivir en el todo llamado Cristo. Vives para Cristo, vives en Cristo, vives por Cristo, vives de Cristo, vives con Cristo. Y entonces eso permite que tu vida cobre un sentido y una razón de ser y de vivir. Todos nosotros, los que predicamos a este maravilloso Salvador, todos nosotros tenemos la responsabilidad de aclararle a nuestros oyentes, de aclarar a todo aquel que viene a la fe de Jesús, que al único a quien seguimos es a Cristo. Cualquier persona que se interponga en el camino de Cristo, cualquier persona que se enamore del predicador, cualquier persona que ponga a un ser humano que no sea Cristo en primer lugar, a alguien para que domine inclusive sus pensamientos, que no sea Cristo, esa persona está cometiendo un grave error. Y aquel que se interpone en el lugar de Cristo, porque hay falsos cristos, falsos profetas, aquel que se interpone simplemente se convierte en el anticristo, se convierte en alguien en contra de esta verdad que Cristo Jesús mismo ha presentado en la palabra. ¿Cuál es? Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Eso es, en otras palabras,
el cristianismo encarnado en Cristo. Vamos a desarrollar el segundo concepto la próxima semana. Hasta ahora hemos dicho que la religión cristiana se encarna en una persona, Cristo, el Salvador. La semana que viene vamos a hablar acerca de cómo se realiza el cristianismo. Vamos a estudiar este tema. Te espero. Mientras tanto, que Dios te dé su bendición. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.